Chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la misaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. Recordemos pues que la semana pasada terminamos con la fotosíntesis. Habíamos hablado de la fotosíntesis en plantas C3, plantas C4 y plantas CAM. La fotosíntesis, bueno, viene a ser un proceso pues anabólico y endergónico. El día de hoy vamos a ver un proceso contrario a la fotosíntesis. Es un proceso catabólico, un proceso por el cual se rompen moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas y energía. Tenemos acá, por ejemplo, esta viene a ser el cloroplasto, en el cual pues se lleva a cabo la fotosíntesis, y esta viene a ser la mitocondria, en la cual es la organela donde se va a llevar a cabo la respiración celular. Aquí tenemos a la mitocondria. Vamos a ver a la respiración aeróbica. La respiración celular, pues, viene a ser un proceso en el cual lo realizan los organismos aeróbicos, organismos que utilizan el oxígeno molecular, es decir, que utilizan O2 durante su metabolismo. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener energía. ¿Y para qué se obtiene energía? Para satisfacer los requerimientos energéticos y realizar pues actividad en el organismo. Y la respiración celular viene pues a llevarse a cabo en el citosol, que viene a ser el citoplasma, y la mitocondria. En otras palabras, nosotros somos seres aeróbicos porque utilizamos oxígeno. ¿De dónde obtenemos el oxígeno? Pues lo utilizamos del ambiente, de la atmósfera, y esto ha sido liberado durante el proceso de la fotosíntesis en el rompimiento del agua. Entonces, nosotros necesitamos realizar un proceso que se llama respiración celular para obtener energía. Y esta energía vamos a utilizarlo pues para saltar, caminar, planchar, bailar, estudiar, todas las actividades que nosotros podamos hacer. Pero ¿no tenemos energía de los alimentos? Pues claro, pero hay un proceso que se llama, en primer lugar está la digestión. Nosotros consumimos, por ejemplo, pan, verduras, alimentos, y pasa por el proceso de la digestión. En este proceso, muchachos, va a pasar de que estas moléculas grandes se vuelven en moléculas chiquitas, y estos nutrientes son absorbidos en el intestino delgado y pasados al torrente sanguíneo. La sangre, aparte de llevar oxígeno a cada una de nuestras células, lleva estos nutrientes. ¿Qué cosa lleva? La famosa glucosa. Y a nivel de la célula, esta glucosa se tiene que romper para finalmente obtener este ATP, que es energía. Entonces en la célula hay una estructura que se llama mitocondria, la cual nos ayuda pues a romper la glucosa y obtener energía. Eso es lo que quiere decir, por supuesto. Y pues le dicen respiración celular. No significa que la célula respira netamente, sino que el nombre viene a ser pues por la obtención y la utilización del oxígeno, más que nada por eso. La célula necesita el oxígeno, capta el oxígeno para que le ayude a romper la glucosa. Es por eso que se llama respiración celular, no netamente que rompa pues o que necesite respirar la célula. Entonces repetimos, la respiración celular es un proceso catabólico, exergónico, donde se libera energía, en la cual pues la célula va a romper la glucosa, ¿ya? Ese es el proceso de respiración celular. Tenemos acá la ecuación. La glucosa viene pues, que es C6H12O6. Acá se sobreentiende que hay 1. Vamos a ponerle de todas maneras ahí un 1 para que tú lo puedas distinguir. Ya. Una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a reaccionar y se van a formar 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua y ATP. ¿Cuántos ATPs? Como máximo tiene que, de una glucosa se puede obtener 38 ATPs. ¿Qué era ATP? Adenosintrifosfato, la energía que utiliza pues en los seres vivos. Entonces acá hay glucosa, oxígeno, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, agua y energía.
de una glucosa, ¿cuántos ATPs como máximo puede haber? 38 ATPs. Entonces, muchachos, ¿por qué le colocan 6 oxígenos? Porque 6 por 2 es 12, más 6, 18. Acá también tiene que ver 18. 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 18. Carbono, 6, carbono, 6. Hidrógeno, 12. Hidrógeno 6 por 2, 12. Entonces está balanceado. Cada ecuación, recordemos pues que las ecuaciones químicas tienen que estar correctamente balanceadas. Entonces acá este tema es un tema netamente bioquímico. Vamos a aplicar mucho a la química. Y a la química orgánica también, así como la química inorgánica y el tema pues de balanceo químico. Entonces vamos a continuar. Antes de hablar del, chicos, antes de hablar de las etapas, quiero hablarles acerca de la mitocondria. La mitocondria viene a ser una organela en la cual se lleva la mayor parte de la respiración celular. Esta organela tiene esta forma, miren así como unas crestas, ¿ya? Y tiene pues una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna, un espacio intermembranas, tiene proteínas de la membrana, tiene gránulos, tiene ribosomas, tiene acá también un ADN mitocondrial y tiene pues una matriz mitocondrial. Estas se llaman crestas mitocondriales, el medio es la matriz mitocondrial y tiene su ADN. Este ADN es bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el ADN mitocondrial? Es una tarea que les voy a dejar para el momento de la interacción. Entonces ahí voy a preguntar y voy a ver si efectivamente han podido averiguar. La respiración aeróbica, ¿ya? Pero ¿por qué dicen respiración aeróbica? ¿Por qué no respiración celular? Porque la respiración celular comprende 2 etapas, ¿ya? Antes de pasar acá, vamos a colocar acá respiración celular. Ahí está la respiración celular. Comprende 2 etapas, muchachos. ¿Cuáles son? La respiración, pues vamos a ver cuál es la división. Vamos a colocar por acá la respiración aeróbica. Ya, la respiración aeróbica. Muy bien, por un lado. Excelente. Y la respiración anaeróbica por el otro lado. Respiración anaeróbica por acá. Exacto. Pero a la respiración anaeróbica también se le conoce con el nombre de fermentación. Ya eso vamos a hablarlo la siguiente semana. ¿A qué se refiere con el proceso de fermentación? Ya, pero hay que tener en cuenta que la respiración celular se va a dividir en respiración aeróbica con presencia de oxígeno y la respiración anaeróbica con ausencia de oxígeno y también se le conoce como fermentación. Lo que el día de hoy nos estamos enfocando más pues en este tema, en la respiración aeróbica. Es por eso que todo lo que vamos a hablar corresponde a este tema. Bien, las etapas de la respiración aeróbica vienen a ser 3. 1, la glucólisis, que se da pues en el citosol. ¿Qué cosa es citosol? El citosol viene a ser el citoplasma. Entonces el citoplasma viene a ser pues el citosol, citoplasma. Es una parte de la célula, hemos hecho citología, tú te ubicas bien. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en las mitocondrias y la cadena respiratoria también en las mitocondrias. ¿Qué es glucólisis? La primera etapa viene a ser pues la glucólisis y vamos a verlo a continuación por aquí. Ahí está. Vamos a borrar esta parte. Yo sé que has tomado nota. Muy bien, glucólisis significa rompimiento de la glucosa, muchachos. Acá vamos a romper la glucosa. Dice, hay que considerar que el organismo para realizar esta etapa inicialmente se abastece de alimentos, fundamentalmente de glúcidos, disacáridos o polisacáridos, los cuales son hidrolizados a monosacáridos a nivel del tubo digestivo mediante una batería de enzimas. Posteriormente serán absorbidos y transportados por la sangre para llevar a cada una de las células. La glucosa ya en el citoplasma será transformada en condiciones anaeróbicas, o sea, por el proceso de glucólisis en piruvatos. Entonces, la primera etapa es que, miren, ya les había hablado de la digestión. Rompe el tubo digestivo, el estómago, todo rompe los alimentos
Luego se vuelven nutrientes, proteínas, y estas proteínas son absorbidas por el intestino delgado y son transportados por la sangre para llevar a cada una de las células. Llegan ahí en las células y la glucosa en el citoplasma, o sea, ya en las células, tiene que ser transformada, tiene que romperse para finalmente transformarlo en ATP. Entonces, la primera etapa acá, chicos, viene a ser la etapa de la glucólisis. Vamos a analizarlo por este lado. La glucosa, ¿qué va a pasar? La glucosa se rompe. Y como producto final tenemos pues a los piruvatos. También vamos a obtener ATP y NADPH2. Entonces, son productos de la glucólisis. ¿Qué son productos de la glucólisis? Se forma ATP. Aparte de ATP se forma NADPH2 y formamos piruvatos. Esos son los productos de la glucólisis. Estamos hablando de la primera etapa de la respiración aeróbica. Entonces, continuemos. Chicos, la segunda etapa corresponde al ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. El señor Krebs era pues un científico que se encargó de estudiar netamente la mitocondria, y ahí en la mitocondria descubrió pues que había una serie de reacciones químicas. Y entonces el ciclo de Krebs también se le conoce, pues, van a recordar esto, muchachos, como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Muy bien. Dice, consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurren en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿ocurre en la mitocondria? Sí, exacto. Y netamente ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Iniciándose con el ingreso del piruvato a través de la membrana mitocondrial. Se deshidrogeniza, o sea, pierde hidrógenos, luego se descarboxila, pierde oxígenos. Entonces, para que entre a la matriz mitocondrial, primero tiene que perder hidrógenos, luego tiene que perder CO2 y se asocia con la enzima, con esta enzima, con la coenzima A, para quedar como acetilcoenzima A. No he entendido nada. Yo tampoco. Es mentira, chicos. Tenemos al piruvato. El piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs. Necesita convertirse en acetilcoenzima A. Pero para que se pueda convertir en acetilcoenzima A, tiene que liberar, ¿qué cosa? Tiene que liberar, pues, el piruvato libera CO2. Entonces va a liberar CO2. Por supuesto que sí. Libera CO2. ¿Qué cosa más libera? Libera NADPH2. Por eso se refiere pues que libera hidrógenos. ¿Por qué va a liberar NADPH2? El NAD se junta con el hidrógeno y forma NADPH2. Entonces, eso va a liberar. Entonces, es como decir, ¿no? Cuando tú tienes una cita, no vas así como estás en casa, ¿no? Tienes que bañarte, te afeitas, te limpias, te echas perfume, te acicalas y te arreglas para salir pues en una cita. En otras palabras, eres piruvato, pero tienes que convertirte en acetilcoenzima A recién para poder entrar en esa cita, salir con la chica que te gusta, ¿ya? A eso se refiere más o menos. Entonces, piruvato pierde CO2, pierde NADPH2 para convertirse en acetilcoenzima A. Recién como acetilcoenzima A va a poder ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, continuamos. Miren, muchachos, este es el ciclo de Krebs. Si ustedes ven, es totalmente bioquímico, son reacciones y reacciones químicas, se llama ciclo de Krebs. ¿Ya? Dice, bajo esta condición ingresa al circuito de reacciones y se une con el oxalacetato. Entonces miren, el acetilcoenzima A, miren, el piruvato ya se ha convertido acá en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se une con el oxalacetato. ¿Para qué? Para retornar nuevamente esta molécula tras 8 reacciones previas en las cuales pierde CO2 y libera 8 hidrógenos. También existe la síntesis de energía de la guanosina trifosfato. A ver, en otras palabras, el acetilcoenzima A se une con el oxalacetato para formar el citrato. El citrato se convierte en cisaconitato, el cisaconitato en isocitrato, el isocitrato en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato sigue reaccionando y se forma pues el succinilcoenzima. El succinilcoenzima se vuelve succinato. Este se vuelve fumarato y el fumarato se vuelve malato.
Yo sé que son nombres muy extraños, tal vez nunca lo hayas escuchado, pero todo esto ocurre en nuestras células para obtener solo 38 moléculas pues, de adenosintrifosfato. Luego el oxalacetato nuevamente se junta con el acetilcoenzima A y sigue su ritmo, sigue. Acá en este proceso se van a formar pues ATP, se forma NADPH2, se forma FAT y se forma pues más que nada esto. A ver, vamos a ver los productos del ciclo de Krebs. ¿Qué se forman? Se forman ATP. ¿Qué más? Se forma NADPH2. ¿Qué más se forma? Se forma el famoso FATPH2. Entonces, ese es el producto pues son los productos del ciclo de Krebs. ¿Y por qué nos sirve esto? Vamos a verlo por qué nos van a servir esto. Y chicos, de una glucosa, de un piruvato, miren todo lo que hace tu célula. Entonces, es por eso que hay que cuidar mucho nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos energía, tu cuerpo va a trabajar el doble. Y es peor si te tomas pues este Volt, si te tomas el Red Bull, haces que tu célula trabaje a 1000. Todo esto se va a triplicar, cuadruplicar. Y en este proceso es posible que a la larga te dé cáncer. Entonces las células tienen un trabajo perfecto en nuestro organismo y ya depende de nosotros conservar nuestra buena salud. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces. Hemos visto pues los productos del ciclo de Krebs y vamos a ver en esta parte la cadena transportadora electrónica y la fosforilación oxidativa. Habíamos visto las partes de la respiración celular. El primero era la glucólisis, el segundo era ciclo de Krebs, lo vimos anteriormente, y ahora es la tercera parte, la cadena transportadora electrónica y la fosforilación oxidativa. Vamos a ver lo que dice la teoría. Estructura proteica que se encuentra en la cresta mitocondrial. Entonces, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte ya se lleva a cabo en la cresta mitocondrial, cuya función es transferir electrones de las moléculas reducidas, o sea, de NADH2 y FATH2, hacia el oxígeno, que al unirse con el hidrógeno forman una molécula de agua. Está formando por 4 complejos enzimáticos. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? Es un proceso acoplado al transporte de electrones en la que se sintetiza ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, con gasto de energía catalizada por la enzima ATPasa en la cresta mitocondrial. O sea, ¿qué va a pasar acá? En palabras simples, el NADP que hemos obtenido de las reacciones anteriores y el FAT la vamos a canjear acá por ATP. De cada NADP que tenemos, vamos a obtener 3 ATPs. Y de cada FATPH que tenemos, vamos a obtener 2 ATPs. Entonces, vamos a hacer el balanceo, ¿ya? Y tiene que pasar por esta enzima llamada ATP sintetasa, no es ATP con tetasa. Pasa por acá y esta la transforma, mira, pues a partir de ADP con fosfato, la va a transformar en ATP. La energía electroquímica inherente en esta diferencia de concentración de protones y de separación de carga, la fuerza protón motriz representa una conservación por parte de la energía de oxidación. La fuerza protón motriz se utiliza posteriormente para impulsar la síntesis de ATP catalizada en la proteína F1. A medida que los protones fluyen pasivamente de nuevo hacia la matriz a través de los poros de protones formados por la proteína F1. Chicos, en otras palabras, como les digo, el NADP va a canjear sus hidrógenos y los hidrógenos van a pasar por el ATP sintetasa y por cada hidrógeno que tiene, por cada 2 hidrógenos que tiene, van a formar 3 ATPs. Y el FATPH por cada hidrógeno que tiene va a formar 2 ATPs. Tenemos acá el balanceo energético. Dice, debemos considerar a todas las moléculas de ATP. ¿Se acuerdan que en la glucólisis también habíamos formado ATP? Sí, eso también vamos a considerarlo, porque al final tenemos que tener de 36 a 38 ATPs de una sola glucosa. Entonces, y moléculas transportadoras formadas en los diversos procesos. 2 ATPs se obtiene de la glucólisis. 2 GTPs se obtiene del ciclo de Krebs, o sea, son también 2 ATPs. 8 NADPH de la cadena respiratoria y 2 FAT también de la cadena respiratoria. En total, tenemos, pues, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Por cada NADP, ¿cuántos ATPs teníamos? Miren, vamos a hacer aquí algo bastante simple para que tú me puedas entender. Por un NADPH2 se obtiene 3 ATPs. Y por cada FAT
FADPH2 se obtiene, esto es 1, por cada FADPH2 se obtiene 2 ATPs. Ya, entonces muchachos, esto hay que tenerlo en consideración. Por eso, un NADPH da 3 ATPs. 8 NADPH, multiplicamos 3 por 8, 24. Tenemos un FAD, da 2 ATPs. Tenemos 2, da 4 ATPs. Por eso, hay 32 ATPs. Muy bien. Pero, dice, en el ciclo de Krebs, en el ciclo critosólico de la glucólisis, 2 NADPHs van a dar, pues, por la lanzadera de glicerol 3-fosfato, así se llaman lanzaderas, 4 ATPs. Y por la lanzadera de malato aspartato, 6 ATPs. Como se observa, pueden resultar 36 o 38 moléculas de ATP, dependiendo del sistema de lanzaderas. Miren acá, este cuadro nos va a ayudar mucho mejor. A ver, tenemos a la glucólisis, nos da pues en el citosol 2 ATP y 2 NADPH. Según la lanzadera, podemos obtener 4 ATPs o 6 ATPs. ¿Ya? Estos son ATPs netos, 4 o 6. En el ácido, en la acetilación, el ácido pirúvico forma solo 2 NADPH que multiplicamos por 3, sale 6 ATPs. Y en el ciclo de Krebs obtenemos pues, puede ser 2 ATPs normal, 3 NADPH que podemos multiplicar por 9 ATPs o por 2 ATPs, 4. Entonces al final podemos obtener 36 a 38 ATPs. Generalmente obtenemos 38 ATPs por cada glucosa. Y tenemos esto acá. A ver, vamos a ver por acá. Ya, chicos, esto es un tema netamente bioquímico. He tratado de ser lo más sencillo posible. Sin embargo, es necesario que tú también leas un poco la teoría para que me puedas entender. El proceso global es que de una glucosa más oxígeno se va a formar 6 moléculas de CO2, agua y máximo 38 ATPs. Entonces por la lanzadera de malato aspartato podemos obtener 38 ATPs y por la lanzadera de glicerol fosfato 36 ATPs. ¿Está bien, muchachos? Entonces esta es la clase por hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el momento de la interacción. Bye bye.